Este tipo de canción muy fácil de cantar, ¿verdad? Muy fácil de cantar. Es una historia diferente para vivir. Estoy cantando. Yo vivo para ti. En ese momento el Espíritu Santo dice, Eric, eso es verdad sobre su vida. Porque Eric, no quiero cantar algo que no estoy preparado a vivir. Pero es muy fácil a mí, a cantar, haz tu obra en mí. Pero tal vez, usualmente en mi experiencia, cuando Dios está haciendo una obra en mi vida, hay mucho dolor. No me gusta. Entonces, gracias por esta canción en la selección de esta, porque hoy vamos a hablar sobre nuestros corazones, nuestra pasión, nuestros deseos. El título del sermón de hoy es ¿Es el postura o la postura? La postura del corazón. La postura del corazón. Lucas 18. Estamos en versículos 9 a 14. Y yo quiero repasar un poco para una introducción. ¿Ok? Pero necesitamos ir Lucas 17 a comenzar este tema. En el capítulo 17, versículo 20, la conversación comienza conversación comienza de nuevo sobre el reino de Dios cuando sus discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Versículo 20. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, el reino de Dios ya está en ustedes. Ya está. Bien, entonces el reino de Dios está aquí, pero la próxima pregunta fue, ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuándo vendrá el Hijo del Hombre? Versículos 22 y 23. Y Jesús contestó, básicamente, vendrá cuando nadie lo espere. No podemos anticipar, podemos esperar, pero es difícil para anticipar cuál día, cuál es la fecha del regreso de Jesús, ¿verdad? Entonces Lucas en el capítulo 18 nos da dos parábolas sobre cómo estar preparados para el regreso de Cristo. Y después de dos parábolas, dos historias sobre cómo entrar en este reino de Dios. La semana pasada Jesús dio una parábola para explicar cómo prepararse para el regreso de Jesús. Necesitamos ser fieles, principalmente fieles en nuestras oraciones a Dios. No debemos desanimarnos ni dejar de orar. Debemos estar creciendo en nuestra fe, no disminuyendo. Ese fue el tema de la semana pasada. Pero en el versículos 9 a 14 veremos otra parábola que habla de nuestra preparación para el regreso de Cristo. Ojalá, si Dios quiere, si es una voluntad de Dios, próxima semana Jonathan va a predicar sobre cómo entrar el reino de Dios. Pero hoy, cómo preparar. Semana pasada, cómo preparar, cómo estar listo para el regreso de Cristo. Hoy es una otra parábola sobre preparación. Entonces, versículo 9, la primera palabra, luego. ¿Luego de qué? Después de la parábola del juez injusto. Después de esta parábola, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás.
La NTV usa la palabra historia. Entonces, no tengo un problema porque es una historia. La palabra griego es parábola. Entonces, a mí no importa, pero la cosa necesitamos entender, esa no es una historia real sobre dos personas reales. Esa es una ilustración para enseñar un punto. Eso es importante. Si sabemos que es una ilustración para enseñar un punto, necesitamos descubrir el punto. ¿Cuál es el punto? Porque esa es una ilustración. Hablamos sobre el punto de semana pasada y el martes hablamos más con este punto. Entonces, esta es una parábola. Pero, ¿quién es la audiencia de esta historia? El versículo 9 dice, algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Esa es la audiencia. Él en este momento no está hablando con nosotros en 2021. No está hablando con sus discípulos. No está hablando con Herod o el Pilato o cualquier. Es directamente a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Eso no significa que no podemos aprender algo, obviamente. Pero necesitamos entender la audiencia. En este tipo de persona que tiene confianza en su propia rectitud, ese fue mi pensamiento, eso fue algo que yo quiero compartir con ustedes. Autoconfianza viene del autoengaño. Es importante entender esto. Jeremías 17, versículo 9, dice, el corazón humano es lo más, no es poco, no es muy, es lo más engañoso que hay. Y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Santiago. No solo escuchan la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engaña a sí mismo. Vivimos en un mundo lleno de mentiras. Y el engaño proviene de muchas fuentes o orígenes. Nuestros corazones son lo peor. Son lo peor. No solamente Netflix, no solamente los políticos, no solamente la música de cualquier cantante, pero no es solamente la filosofía del mundo, pero es mi corazón. Es mi corazón que es un problema. No puedo quitar mi corazón. Estoy viviendo con mi corazón. Siempre está conmigo. Yo puedo apagar la TV. Yo puedo apagar el músico. Yo puedo cambiar el canal. Yo puedo escucharme a otra música, pero mi corazón es mío. Entonces, es importante que entendamos que nuestro enemigo número uno es nuestra carne. No es Satanás. Porque tenemos un espíritu dentro de nosotros que tiene victoria contra Satanás. Yo tengo la victoria contra Satanás. El problema más grande que yo y mi corazón y mi carne, ese es mi problema ante Dios. Obviamente, Satanás está trabajando, sí, claro, estoy de acuerdo. Pero la cosa lo más engañoso es mi corazón. Entonces, yo quiero usar esta frase hoy, justicia propia. La justicia propia está estrechamente relacionada con el desprecio que podríamos tener por los demás. ¿Ok? Justicia propia. ¿A qué me refiero? Me refiero a pensar que soy superior a los demás por mis conocimientos o mis pensamientos o conocimiento o acciones, o yo tengo una actitud más superior que otras personas. Simplemente es orgullo. Pero me gusta
la frase justicia propia porque los fariseos sienten que se hicieron a sí mismos justos. La humildad les diría que necesitan que Dios los haga justos. Dios, no yo. Dios. Me gustaría advertirnos ahora mismo en este punto del sermón. Solo porque crees que alguien es orgulloso, arrogante, farisaica, solo porque crees que alguien es, no significa que lo sea. No podemos ver los corazones de los demás. Solo podemos escuchar las palabras y ver sus acciones. No podemos juzgar los motivos. No podemos. Así que ten cuidado. No es mi trabajo. No es mi trabajo. No soy el juez. Sí, tenemos un hermano que está actuando, no sé su corazón, no sé eso, pero actuando de una manera, si estoy actuando en una manera que parece que es orgulloso, yo espero, Mauricio, Jonathan, Juanpa, Jafé, Eduardo, hey, Eric, no sé cuál fue su motivación, no sé su corazón, no sé nada, pero con mucho humilde, yo quiero enseñar este punto ciego en su vida. Esta es una expectación en un trabajo de la comunidad, en el espíritu correcto, por supuesto. Pero no soy el juez de esta persona. Entonces es importante que necesitamos entender, ok, yo quiero que Andrew está actuando como un hipócrita, pero la cosa necesitamos recordar, no puedo ver su corazón, no puedo ver sus motivaciones. Y esa es la cosa más importante, porque yo puedo leer sus acciones en una manera que es incorrecto. ¿Entiende mi español? Entonces, necesitamos entender eso. No estoy diciendo que, Jafé, usted necesita vivir su vida, nada más. Usted necesita vivir su vida. No. Necesitamos vivir esta vida como una comunidad de fe. Pero necesitamos tener cuidado. Por ejemplo, si alguna vez he proclamado la verdad de la Biblia, porque esto pasó conmigo. Si alguna vez ha proclamado la verdad de la Biblia y escuchado, eres arrogante si crees que conoces el único camino al cielo. No soy arrogante, estoy diciendo la verdad, pero a usted no le gusta la verdad porque hoy en día a mucha gente certeza es un problema. Es mejor. Jesús es un camino, no es el camino. Es mejor. Porque hay mucha gente en el mundo va a aceptar Jesús es un camino, pero no es el camino. Y no estás arrogante para declarar esa verdad. Que tal vez podemos declarar este punto en una manera sin amor, ¿verdad? Podemos hacer esto. Entonces necesitamos tener cuidado con esta. Pero es la motivación. Vamos a continuar. Una característica de esta persona, ¿cuál persona? La persona que tiene mucha confianza en su propia rectitud. Una característica es despreciaban a los demás. Esas personas se elevaron a una posición espiritual por encima de los demás. Ellos estaban continuamente despreciando a los demás. No sé, es igual aquí, probablemente sí, pero en los estados tenemos una frase y es como, están mirando bajo. Estoy aquí, obviamente siempre estoy mirando bajo a ustedes, pero no es en estatura, en altura, es obviamente con cosas espirituales, ¿verdad? Es cuando
el fariseo estaba aquí mirando abajo a este es Jafet, este es Jonathan, este es Don Fabio, este es Wilber, estoy aquí. Ustedes necesitan actuar conmigo, como yo. Entonces, esa es la idea. En versículo 10, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores. Esta palabra pecadores realmente, literalmente, es la palabra por ladrones, gente que va a robar cosas, ladrones. Pero pecadores, adúlteros, pero no soy como ese cobrador de impuestos. No soy como ese cobrador de impuestos. 12. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Notas, es importante para notar. En este día, cuando la gente escuchó la palabra fariseo, tuvieron pensamientos honorables. Para nosotros, fariseo es una palabra negativa. Para ellos, es una palabra con mucho honor. Eran las personas más cercanas a Dios en los ojos de la gente. Las más morales. Cuando escuchó la palabra cobrador de impuestos, o la frase cobrador de impuestos, se enojaron porque este hombre le robaba a su propia gente. Trabajó en estrecha colaboración con los romanos, la fuerza de ocupación. El enemigo, los romanos, son enemigos. Así que también lo miraron como un enemigo. Este cobrador de impuestos es un enemigo de la gente, también. Así que la idea de un cobrador de impuestos orando a Dios habría sido una broma para ellos, porque era un gran pecador. Dios nunca escucharía su oración, porque la Biblia dice eso, el Testamento Antiguo dice eso. Y cualquier buen judío habría sabido lo que dijo Isaías. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Ese es los judíos habrían sabido esta. Y Proverbios también. El Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Otra vez en Proverbios, Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Los judíos sabieron eso. Así que ciertamente este hombre no debería estar en el templo orando. La gente esperaba que el fariseo estuviera allí orando, pero no este cobrador de impuestos, porque Dios no va a escucharle, no va a oírle, porque él es un pecador. La gente que está escuchando esta historia va a tener, esa palabra, voy a decir, esa es una palabra. Presuposiciones. Ok, él es muy cerca a Dios porque él es un fariseo, él es un pecador, so Dios no le gusta a él. Es una presuposición. Necesitamos tener cuidado con este tipo de juicio también, prejuicio también. Lo que dijo en el versículo 11 y 12. Sería como si alguien fuera, ese es dije eso a Jafet antes. Cuando yo, voy a salir mis notas. Ok. Cuando yo leo versículos 11 y 12, me recuerdo
sobre una persona que va a un médico, un doctor, pero no quiero decirles qué es el problema de él. Entonces, soy el doctor y Jonathan digo, doctor, estoy aquí, ok, dígame el problema. Oh, no hay problema, no tengo un fiebre, no tengo un problema con mi estómago, no tengo, entonces, él está haciendo una lista que todas las cosas que dice que él es sana. No quiero darme que él tiene un problema con su rodilla. No dice, entonces, no tiene sentido. Entonces, vamos a ir al doctor para recibir algo de sanación, algo para ayudarnos. Pero si no podemos admitir que las cosas como son, o las cosas malas, no vamos a recibir sanación. Y entonces este muchacho está diciendo, no soy como otros tramposos y pecadores, adulterios, ayuno 2 veces, entonces no como ellos. Este es mi resumen. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. ¿Recuerdas nuestra frase justicia propia? A este tipo de persona le gusta compararse con los demás. Le gusta compararse. En versículo 11 él está haciendo eso. Lucas 16, Jesús dijo a los fariseos, solamente 2 capítulos atrás, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Isaías, otra vez. Sin embargo, hay muchas palabras nuevas para mí aquí en este versículo. Sin embargo, se dicen unos a otros, no te acerques demasiado porque me contaminarás. Yo soy más santo que tú. Este pueblo, dice, este pueblo es un hedor para mi nariz y olor irritante que nunca desaparece. Dios le dijo a Israel a través de Isaías que Israel se había vuelto demasiado orgullosos para él. Isaías dijo que se decían el uno al otro. Este era 800 años antes de Lucas. Y también es la historia de hoy. También. No solamente por los judíos de Israel, para nosotros también. Pero ese es un problema muy viejo. En 2 Corintios, Pablo dice, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen que importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! ¡Qué ignorantes! Ese es a Corintio. A Gálatas, Pablo dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. A Filipenses, Pablo dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Entonces, esa es la palabra de Dios. Ese es un mandato para ellos y para nosotros. Necesitamos entender que Dios no quiere que estamos comparándonos con otros cristianos o con otros incrédulos. Por lo menos no estoy haciendo eso. Por lo menos. Sí, yo tengo estos problemas, pero por lo menos no estoy haciendo eso. Entonces, esa es la palabra de Dios. Versículo 12 dice, ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Aquí vemos al fariseo dar 2 razones de cómo se merece el favor de Dios.
Es como gracia merecida. Entonces, necesitamos notar, y número 1, la ley ordenaba solo un ayuno al año, el día de la expiación, Levítico 16. Por lo que este hombre ayunaba 100 veces más de lo que requería la ley. 100 veces. Obviamente hay otras oportunidades para ayunar, pero solamente uno requisito. En ese es el día de expiación. Jesús está hablando sobre un muchacho, un hombre que está ayunando 100 veces más que la ley dice. Él es muy devoto. Número 2. El diezmo bíblico se aplicaba solo a ciertos productos. En Deuteronomio 14, pero no a otras formas de ingresos. Al diezmar, en la ley, al diezmar todo, el fariseo demostró ser un hombre excepcionalmente devoto. Entonces, él está diciendo que, hey, soy big stuff. Soy un hombre importante. Soy un hombre muy cerca a Dios. En versículo 13 dice, en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia. Sabía cómo se sentirían los demás en el templo por él. Sabía que no merecía estar allí. Tal vez esto se refiera a un patio exterior o tal vez solo una parte trasera del patio, por ejemplo. Este es un modelo aceptado del templo de Herodes. No creo que, personalmente, en mi opinión, en mis estudios, no creo que se viera así. Pero este es el modelo aceptado, podemos hablar sobre eso más tarde, no es importante para esta, pero este es el modelo más aceptado aquí. Esta parte, aquí, estos patios se llaman el patio de los gentiles o el patio de las naciones. El único lugar en la Biblia que escuchamos de esto es Apocalipsis 11. Pero los escritos judíos antiguos, como la Mishnah, refirieron a este patio mucho. Este es el límite para el acceso al templo por los gentiles. Los escritos judíos antiguos como el Mishnah llaman a esto el patio de las mujeres. Este nombre no es en la Biblia. Sin embargo, la Biblia se refiere a muchos atrios exteriores. Pero es en los escritos judíos antiguos que daron un nombre a este patio. Este patio no era solo para mujeres. Los hombres también podían entrar. La multitud estaba mezclada. Pero la idea es, ese es el límite para el acceso al edificio de templo. Ese es el límite para el acceso para ellas, para las mujeres. Pero no solamente mujeres ahí. Entonces, eruditos dicen que podemos caber 4,000 personas adentro de este patio. Entonces, pero no solamente mujeres. Este patio, aquí, el patio se llama el patio de los israelitas, o el patio de Israel. Era un espacio al que solo los judíos limpios, justos con Dios, podían entrar para ver los sacrificios y rituales y cosas. Aquí, solo hombres limpios, solo hombres justos pueden pasar en esta área. Solo los sacerdotes podían entrar al templo mismo, el edificio grande. Solo los levíticos, sacerdotes. Entonces,
A pesar de que esta es una historia de ficción, es una historia de ficción. Aquellos que escucharon a Jesús probablemente habrían pensado que el fariseo estaba en el patio de israelitas, porque él fue muy justo. Y el cobrador de impuestos quizás estaba en el patio de las mujeres, al portón, como eso. La idea, no sé exactamente, pero los judíos del primer siglo saben supe la diferencia entre los patios. Pero es interesante para pensar. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. Entonces, su cara por el piso, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Soy un pecador. Esta acción muy común ahí, no es común hoy en día para nosotros, pero muy común ahí. Esto fue un deseo fuerte. Wow, qué contraste, ¿verdad? Note la humildad, reverencia y el respeto a Dios. Entendió esta persona, entendió su culpabilidad ante el Dios Todopoderoso. No tenía nada de qué jactarse, nada bueno que decir sobre sí mismo. Dios, estoy aquí ante usted, desnudo, con nada que va a impresionarte. Esa es la actitud, la postura del corazón. Cuando escucho su corazón arrepentido, pienso en el rey de David. Y Salmo 51, gracias para poner ese salmo, porque usted, ¿cuál es su nombre? Eduardo leyó este salmo hoy. Y David, después de su pecado con Betsabé, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados. Borra la mancha de mis pecados. No voy a decirte la historia, pero yo necesito hacerlo anoche, frente a mi esposa. Probablemente porque este pasaje está en mi mente. Pero enfrente de mi esposa anoche, como 9 en la noche, yo arrepentir a Dios, porque anoche estábamos hablando sobre, es algo, perdón, porque yo sé esta palabra es más fuerte aquí en Costa Rica, pero en serio, es algo estúpido, es algo pequeño, estúpido, pero por 15 segundos, yo estaba actuando en la carne. 15 segundos. Después, yo me sentó en este sitio por como 10 minutos pensando. ¿Por qué, Eric? ¿Por qué? Estás mejor que ese, Eric, en un voz en mis oídos. No estás mejor. Eres un pecador. No eres mejor, Eric. Esta voz, Espíritu Santo dice: soy mejor. Él no es mejor, soy mejor. Esa es la razón. Usted, Eric, necesita quedarse sus ojos en mí. Esa es la razón. Porque usted no puede ser el esposo que necesita ser sin mí, Dios, Espíritu Santo. Después de 10 minutos de esta batalla en mi corazón, mi esposa estaba sentando ahí. Un partido de baloncesto estaba en la tele. Y después mi arrepentimiento a mi Señor, yo tenía que arrepentir a mi esposa. Pero solamente 10 segundos, no es algo pequeño,
No, es pecado, en todo pecado. Todo de mi pecado, todo de su pecado es un problema. Porque esta va a mandarte al infierno, separado de Dios, separado del amor, separado de su presencia. Obviamente la Biblia dice que la presencia es en todo el mundo, ¿verdad? Pero ustedes entienden mi inhabilidad para expresar mi punto, pero ustedes entienden. Es el pecado más pequeño que va a mandarnos al infierno. Pablo dice en 1 Timoteo 1, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Amén, gracias a Dios. Pablo dice, de los cuales yo soy el peor de todos. Pablo, mejor que yo, obviamente, pero Pablo dijo, soy el peor de todos los pecadores. Esa es una postura. Es una postura del corazón. Esta no es arrogancia. Es una postura esta es tristeza. Es triste para decir. Uno de sus pastores, es triste para decir esto, admitir esto. Pero durante la semana estoy actuando más con carne y espíritu. Lo siento. Yo sé, ustedes están buscando pastores que están elevados, pero somos humanos, somos pecadores. Sí, claro, necesitamos ser poco más. Mi español. Obviamente somos pecadores. Lucas 18, versículo 14 dice, les digo que fue este pecador y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Este versículo es el punto de la parábola. Una actitud va a traer la justificación de Dios, es un día será exaltada. Voy a decir otra vez con mejor español. Una actitud que va a traer la justificación de Dios, un día va a ser exaltada. La otra no va a traer la justificación. Y un día va a ser humillado. Ese es el punto. Vamos a repasar. Ambos, las similitudes. Ambos hombres iban al templo a orar. Los dos. Estás aquí en el culto. ¿Cómo es su corazón? ¿Cómo es su corazón? ¿Qué quiere de nosotros? Hey, bueno, Fabi, estás aquí. Bueno, eres un gran cristiano porque sus amigos no están aquí. Él está aquí. Oh, hey, todos mis amigos, mi familia, yo tengo mucha afección a Fabi. Mucho. De Fabi. Pero no sé el corazón de Fabi. No sé. No conozco el corazón de mi esposa. No conozco. Ese es mi punto al principio. Podemos cantar. Haz tu obra en mí. Cada palpitar. We're singing loud. Estamos cantando fuerte. Pero el postura de mi corazón. No sé sobre ustedes. Pero esto puede ser el problema conmigo. Porque no quiero, a veces, cada domingo, cada vez en mi oficina, en mi casa, no es cada vez, pero la mayoría,
Cuando me gusta cantar. Me gusta cantar en la ducha, me gusta cantar en mi oficina por mí mismo, me gusta cantar. Pero a veces estoy cantando algo que no es verdad de mí. Y yo necesito pararme y decir, hey, Eric, honestamente puede cantar esta canción? ¿O solamente letras con música? No. Estoy diciendo, yo vivo para ti. ¿Qué? ¿Es realidad o solo palabras? Ambos hombres iban al templo a orar. En teoría, ambos parecían estar orando al mismo Dios. Digo en teoría porque el fariseo había creado un Dios que era diferente a Jehová, a pesar de que lo llamaba Jehová. Si no tenemos cuidado, podemos hacer lo mismo hoy en día. Es fácil crear un Dios que esté bien con nuestros chismes, mentiras, orgullo, etc. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Estamos creyendo este Dios. Dios, no tengo problema con mi pornografía. Dios, no tengo problema con mi chisme. Dios, no tengo problema con mi impaciencia con mi esposo o con mis vecinos. Dios solamente tiene problemas con pecados grandes. No, estoy creyendo un Dios, no es el Dios de la Biblia. Es mi Dios. Es mi Dios. Yo estoy poniendo el Dios en una cajita pequeña, yo estoy poniendo este en mi estante, este es mi Dios. Necesitamos entender qué dice la Biblia sobre nuestro Dios. Sí. Ambos hombres llegaron al mismo lugar de adoración, el templo. Ambos eran miembros de la misma comunidad del pacto, los antiguos pactos de Abraham, Moisés. Ambos eran parte de la posesión especial de Dios, Israel, los dos. Ambos eran hombres de la clase media. Los saduceos eran, esa es mi palabra, aristócratas, ricos, adinerados, ricos. Esos saduceos. Los fariseos eran de clase media. La mayoría de ellos fueron bivocacional, como otros miembros de la clase. Este cobrador de impuestos tenía mucha plata, igual que los fariseos. No igual con los saduceos, pero los fariseos es igual. Ambos eran hombres de la clase media, pero las diferencias son tan grandes. El fariseo se respetaba, voy a tratar de... Ok. 5 o 6 minutos. Se respetaba al fariseo, pero se despreciaba el cobrador de impuestos. El fariseo hubiera sido un hombre de disciplina y oración, hubiera sido un donante caritativo, habría tenido respuestas a cualquier pregunta espiritual. El cobrador de impuestos, él no hubiera sido misericordioso con los débiles. Él estaba robando plata de los débiles. Habría sido un extorsionador de dinero. Probablemente no había estado en el templo en años. El fariseo se comparó con los demás. El cobrador de impuestos no le preocupaban. No preocupó las acciones o motivaciones de los demás, solamente evaluó a sí mismo, a su corazón. Eso es interesante. Este me tomó como 15 minutos para estudiar esta. El fariseo oró hacia él mismo. No sé la traducción que tiene. Pero literalmente en griego, dice que él estaba parado hacia sí mismo, orando. NTV dice, tiene la idea de que él estaba orando solo.
Pero es poco más que eso. Los sentimientos, poco más. The Reina Valera dice que oraba consigo mismo, pero hay una otra traducción de español, dicen que oró sobre sí mismo. La idea es, todo su enfoque fue ¿dónde? Él. Creo que la idea no se trata de su ubicación en el patio, sino de su acción. Estaba hablando consigo mismo, no con Dios. El cobrador de impuestos clamó a Dios como lo hizo la viuda la semana pasada. Clamó, es diferente. Pensó que su actividad estaba del fariseo, pensó que su actividad estaba impresionando a Dios, pero el cobrador sabía que su actividad estaba ofendiendo a Dios. Su actividad, sus acciones estaban ofendiendo a Dios. El resultado fue que no fue justificado ante Dios. Versículo 14 dice. Pero por el cobrador de impuestos, el resultado fue que fue justificado ante Dios. El cobrador de impuestos reconoció su injusticia y su incapacidad para justificarse ante Dios, dependiendo únicamente a la misericordia de Dios. Esa es la única forma en que un pecador puede ser justificado. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Para terminar, de estas últimas dos palabras, la semana pasada y hoy, aprendemos que para estar listos para el regreso de Cristo necesitamos vivir una vida de fe y nuestro corazón debe tener la postura de la humildad y el arrepentimiento. ¿Dependes de la misericordia de Dios para justificarte o de tus propias habilidades? Creemos que impresionamos a Dios con nuestras buenas acciones o entendemos que somos sus siervos que simplemente está obedeciendo sus mandamientos. Nada más, somos súbditos. Hablamos sobre eso, yo creo que el próximo martes. Somos súbditos, o la semana pasada, somos súbditos. ¿Súbditos o súbditos? Súbditos del reino, del rey Jesús. Entonces, tenemos una opción, obedecer, submitir. Nada más, obedecer, submitir. Porque es nuestro maestro, es nuestro rey. Pero, a veces, yo tengo un voz en mi oído que dice, hey, esta acción, Eric, esta acción va a ganar favor de Dios. Hey, Dios le gusta esta. Usted predicó este sermón. Dios, usted eres un buen cristiano en los ojos de Dios porque está lidiando este estudio. Hey, yo necesito tener cuidado. Ustedes necesitan tener cuidado también. Padre Celestial, te damos gracias por su misericordia en nuestra vida. Porque sin su misericordia y gracia, somos nada. Somos perdidos. Entonces, esta semana, ayúdanos, esta semana, hoy y mañana, esos 2 días, ayúdanos a depender de su gracia. Por perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a depender en su bondad. Ayúdanos a depender en su amor por nosotros como niños. Próxima semana vamos a hablar sobre niños en el reino de Dios. Como niños. Niños que dependen en sus padres. Ayúdanos a depender en ti en la misma forma. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Porque podemos entender exactamente su carácter, su voluntad para nosotros. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.